Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Alejandra Martínez Rojas, estudio Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy vengo a hablarles acerca de la política de cultura ciudadana que implementa el exalcalde Antanas Mockus con el fin de mejorar la convivencia ciudadana en los habitantes bogotanos y además de ello mejorar el entorno de la ciudad para promover la amabilidad, la solidaridad entre ciudadanos y que se implemente esta propuesta como una política que se implemente no solo en su proceso de mandato, sino también en los demás. Como primer punto, hablaremos acerca de un poco acerca de quién es Antanas Mockus, luego hablaremos sobre la política de cultura ciudadana y administración pública colombiana y por último daremos paso a una pequeña entrevista con el doctor Carlos Osvaldo Martínez, quien nos hablará acerca de lo que piensa y lo que sabe de la política de cultura ciudadana que implementó el exalcalde. Antanas Mockus nace en Bogotá el 25 de marzo de 1952. Es un político, profesor de filosofía y matemático colombiano, quien el 1 de enero de 1995 inicia su primer periodo de mandato como alcalde en la ciudad de Bogotá y conforma su gobierno colocando académicos y no a políticos en cargos más relevantes de su administración. Sanea todas las finanzas distritales para así buscar recursos antes de comprometerse a realizar dichas obras que vengan en beneficio de la ciudad, pero primero busca los recursos para no llegarse a endeudar y que ni se hagan los proyectos, pero sí genere una deuda para la ciudad. Por otra parte, implementa la política de cultura ciudadana y la administración pública en Colombia. La cultura ciudadana y la administración pública en Colombia es un caso de cultura organizacional que se hace y que ha venido siendo un estudio para Bogotá, puesto que ella es la capital colombiana. El profesor Paul Bromberg fue el secretario del exalcalde de Bogotá en el periodo comprendido de 1995 a 1997 y fue un actor determinante en la política pública de la cultura ciudadana y administrativa de la administración del alcalde Antanas Mockus en el periodo comprendido de 1995 a 1997 y del 2000 al 2004. Su plan de la política de cultura ciudadana lo planteaba como la cultura era todo aquello que transmitía de una generación a otra, pero esta no se transmitía por medios no genéticos, sino que desde el concepto se podía inferir que es la reproducción cultural de un problema educacional en el que se proyecta principalmente los valores, las creencias, sentimientos, costumbres, tradiciones, mitos, rituales, los artefactos culturales de una sociedad tales como lenguaje, jerga, dichos, historias, rituales, símbolos, entre otros, o también representaciones simbólicas ya sean materiales o inmateriales y modos de vida, pensamientos comunes, las expectativas compartidas, el aprendizaje común y expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa. La cultura entendida como una relación intersubjetiva entre la sociedad, es decir, el individuo, se plantea como una representación que configura y por un lado el deseo del reconocimiento o la visibilidad positiva del prestigio y por otro lado también el temor a la sanción social o a la visibilidad negativa de la vergüenza, puesto que el individuo responde mucho al el que dirán, a la vergüenza que puede sentir por medio de lo que pueda comentar otra persona. Además, la cultura se define desde la construcción social del sentido que se fundamenta en una acción situacional de los actores sociales. Pero, como se habla, pues la cultura ciudadana
es el producto social que se relaciona con supuestos y creencias que tienen en común actores y que son útiles para aprender a dar respuesta a situaciones problema. La cultura ciudadana se evidencia en una acción situacional, entendiendo por esta que son comportamientos observables en la relación entre actores en un determinado contexto social. Para el profesor Bromberg, la cultura administrativa es un proceso de actores organizacionales en el aparato del Estado, quienes también se juegan como ciudadanos en este sentido porque la cultura ciudadana y la cultura administrativa van muy de la mano. ¿Por qué? Porque siendo la primera la contenedora porque la primera es la contenedora de la segunda, es decir, que si se tiene una convivencia segura y plena en la cultura ciudadana, la cultura administrativa será mucho más fácil de llegar. La cultura ciudadana tiene dos componentes, tiene tres componentes. El primero es la ley, el segundo es la moral y el tercero es la cultura. Son tres sistemas regulatorios que funcionan con la relativa independencia, encontrando que el más exigente de todos es la moral, puesto que está por encima de la ley y la cultura, y la moral es lo que conlleva a ser a la persona. Seguido de la moral como el principal parámetro, sigue la cultura y por último la ley. Teniendo cultura, pues teniendo moral, obviamente se tendrán parámetros de cultura y se cumplirá la ley. Algunos logros que se tuvieron en la implementación de la cultura ciudadana fue que tras el diagnóstico de la cultura ciudadana y las actuaciones realizadas de este enfoque en la cultura de Barrancabermeja, en Colombia, en 2010 se disminuyeron el 34% de las lesiones de violencia intrafamiliar, el 30% de las lesiones ocasionadas por violencia de pareja en esta ciudad y en la ciudad de Santander con respecto al mismo periodo del año anterior. En abril y en diciembre del 2009 hubo un total de 172 casos resueltos, pero había 1071 casos de violencia intrafamiliar, mientras que en el mismo periodo del 2010 se redujeron a 838 de estos casos. Este periodo es de gran disminución y coincide con el trabajo de los corpovisionarios que realizó en la ciudad raíz del convenio interinstitucional con el alcalde de Barrancabermeja, Ecopetrol y el proyecto de Cira de Infantas. Este es un proyecto entre Oxy y Ecopetrol. El proyecto además incluyó la realización de un diagnóstico de cultura ciudadana y la priorización por parte de los ciudadanos con comportamientos más problemáticos a nivel de convivencia y posteriormente el diseño y la aplicación de estrategias a la intervención por cambio de estos comportamientos. Por último y en conclusión, hablamos de que la cultura ciudadana la implementa pues el alcalde Antanas Mockus en su proceso de mandato en Bogotá, pero muchos de los alcaldes que se encontraban en este año en su mandato quisieron también implementarla en vista de que esta era de gran funcionamiento para habilitar los comportamientos que se estaban presentando, puesto que cada vez había más casos de violencia intrafamiliar, de pasarse los semáforos, bloquear las intersecciones y muchas de estas políticas que implementó el exalcalde Antanas Mockus permitieron que durante su periodo de mandato hubiera una mejor estabilidad y una mayor convivencia entre los ciudadanos. En vista de esto, el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en junio del 2016 hablaba sobre que él quería implementar de nuevo esta política de cultura ciudadana ahora
puesto que había tenido una gran importancia y relevancia durante el periodo que Antanas Mockus la había puesto en marcha. Y no solo eso, sino que si nos damos cuenta, en el periodo en que él fue mandatario de la alcaldía de Bogotá, se disminuyeron muchos casos de violencia, había mayor convivencia entre los ciudadanos, un entorno formidable donde él como alcalde se sentía eh, obligado a tener unos comportamientos que priorizaron, o sea, se dice que él era como un alcalde loco, pero no loco porque sí, sino porque él implementaba unas medidas que eran drásticas en las que él se exponía como persona a que cualquier cosa le pudiera pasar, pero fue un beneficio para toda la comunidad y para toda la ciudad bogotana, y no solo eso, pues porque como les digo, no solo lo implementaron en Bogotá, sino en Barranca Bermeja, como lo acabo de decir, y en Santander. Bien, les agradezco mucho por la atención prestada. Ahora continuaremos a dar paso a la entrevista con el doctor Carlos Osvaldo Martínez, quien nos hablará acerca de lo que piensa y lo que sabe de la política de cultura ciudadana que se implementó. Muchas gracias por su atención y ahora continuaremos con la entrevista. Muy buenas tardes, señor Carlos Osvaldo Martínez. Queremos que nos cuente acerca de lo que piensa de la política de cultura ciudadana que implementó el exalcalde Antanas Mockus. Buenas tardes, Lady. Bueno, todos los problemas sociales, o por lo menos no se me ocurre alguno que no, eh, llevan a la conclusión de que tienen que implementarse estructuras o programas culturales de largo plazo para cambiar la mentalidad de las personas. Cualquier problema, tú ves el tema de educación y se habla de que es un tema cultural, hablas ahorita, por ejemplo, sobre evasión fiscal a propósito de la reforma tributaria y también muchas conclusiones llegan hacia la parte cultural. Cuando se habla de informalidad, se habla también de la parte cultural. La cultura siempre es un factor que tiene que estar presente en las discusiones y que tiene que hacer parte de las políticas públicas. Ahora bien, el tema es cómo se hacen esos procesos culturales. El tema de Antanas Mockus, pues no deja de ser interesante porque es algo muy distinto a lo que se venía haciendo, pero también hay que analizar la eficiencia de ese sistema, de que el alcalde vaya a los semáforos a repartir volantes y a pintarse la cara y actuar. El alcalde debe asumir un rol, que es un rol de administración, no es el rol de payaso, no es el rol de bufón. Entonces considero que ese punto, cualquier otra persona que quiera implementar un proyecto como este, debe entender que él debe jugar un rol al frente de la administración, pero que estos programas deben ser desarrollados por otras personas. Esa es mi primer crítica respecto al programa, que no se puede poner al alcalde de toda una ciudad a que esté en los semáforos repartiendo volantes. Si bien daba un buen ejemplo de lo que se quería hacer, lo estuvo haciendo reiterativamente y pues es un costo de oportunidad que asume la ciudad teniendo a su alcalde haciendo una labor de estas. El segundo punto también es respecto a los recursos. Como ustedes saben, se ha criticado mucho, por ejemplo, el tema de que el Ministerio de Cultura actualmente tiene un presupuesto que equivale a 1.5 días el presupuesto del Ministerio de Defensa. Es decir, que el Ministerio de Defensa en un día y medio se gasta todo lo que tiene el Ministerio de Cultura para, para su presupuesto anual. Entonces hay que tener presente esto porque todos estos procesos culturales a nivel local, es decir, desarrollados desde los municipios y los departamentos, tienen que ser apoyados con el Ministerio del Ramo. Y si el Ministerio de Cultura tiene un presupuesto tan exiguo, por supuesto que todas las medidas que se adopten van a ser siempre medidas escasas e insuficientes para abordar un proyecto de tan grande magnitud. Bien, muchas gracias, señor Carlos Osvaldo Martínez. Nos quedamos pronto para una próxima entrevista. Gracias.